y que, no sé, tiempo después, muchos siglos después. Descubrieron algo así. Exactamente. Entonces, todo lo que dicen acerca del evolucionismo siempre son meras teorías, ni siquiera está comprobado. Exactamente. El problema es que lo venden como ciencia. Pero incluso han llevado esto que han supuestamente descubierto en la evolución entrecomillada de los animales, lo han querido aplicar a las sociedades. Es decir, así como evolucionan las sociedades. Y es de ahí de donde surge la conclusión de que dicen, es que los valores de lo que es bueno y lo que es malo surgió de las sociedades, de ese convencionalismo, de lo que se pusieron de acuerdo. Pero si nosotros realmente analizamos este punto, y si aplicamos esa evolución hacia nosotros, o hacia la sociedad, ¿saben qué es lo que, de acuerdo con la teoría de la evolución, es lo que hace preservar una especie? La conservación. Entonces, si nosotros aplicamos ese mismo principio a los valores morales, podríamos decir que los griegos, cuando afirmaron cuando los griegos al matar a los bebés que salían deformes, los veían deformes y los podían matar. Eso era bueno. ¿Por qué? Porque no solo evolucionaron entrecomillado a ello, sino que además, dentro de la evolución y que es la preservación, eso sería lo correcto. Llegaríamos a esos absurdos. ¿A qué absurdos llegan personas o gente como asociaciones como PETA? PETA es una asociación que está encaminada a proteger a los animales. Llegarían a la conclusión de que la vida de un hombre no es más que la vida de una mosca. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el ser humano, entrecomillado, es solo la conclusión o una etapa evolucionada de un animal. Moralmente no es más que otro. Justamente los derechos humanos surgen no porque tengamos derechos como tal en la Biblia, pero la dignidad humana surge ¿de qué? De que somos hechos a la imagen del hombre, de Dios, perdón. Entonces, fíjense, Eclesiastés 3:19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. A ese tipo de absurdos llega la negación de Dios. Hacer lo malo en una sociedad no es otra cosa más que ir en contra de la moda, en contra de lo que todos dicen que es lo bueno. A ese absurdo llega. Sin un Dios, sin un legislador que establece la ley moral que obedecer, hermanos, ni siquiera habría ley que obedecer. Es decir, hay una ley a la que todos acordaron, pues sí, pero mientras no tenga un sustento en que a mí me vayan a hacer algo, yo no tengo por qué estar obligado. Podrá la sociedad decir lo que quiera y podrán estar todos de acuerdo, pero no hay una obligación moral en mí para llevar a cabo esa ley. Yo podría matar a menos de que la ley diga que no puedo matar. Pero como ley moral no es suficiente. La ley moral sería una mera ilusión, un mero invento, una creación imaginativa. A ese absurdo se llega. Sin embargo, ¿sabes qué? ¿Qué sucede? Podemos hablar de una experiencia moral. Los valores morales existen. Lo que es bueno y lo que es malo existe. Casi nadie lo niega. Incluso en alguna evaluación en universidades gringas se llegó a la conclusión de que el 95% de los profesores, no de los alumnos, de los profesores, no niegan los valores morales universales. Los alumnos es otra cosa porque van con la idea del relativismo. Pero cuando uno empieza a meterse a estudiar realmente lo que hay, se da cuenta que hay algo, que hay un bien, que hay un mal. Buscan atañirlo o adjudicárselo a otra cosa. Pero de que los hay, los hay. ¿Quién podría justificar una tortura incausada? Es decir, que alguien agarre y torture a un animal o a una persona por mero gusto. O el abuso de los niños.
¿O quién podría negar la bondad del amor, o la generosidad, o el sacrificio propio? Dice este autor, quien niega estos extremos realmente sufre una discapacidad. Realmente, aunque muchos llegan a afirmar ese relativismo y puedan llegar a decir, no, mira, es que depende de la sociedad y todo. Cuando nosotros llegamos a los extremos, a los ejemplos extremos, ejemplos reales extremos, llega un punto que nadie niega que hay un valor, que hay un bien o hay un mal universal. Y les voy a poner un ejemplo. Hay una práctica que se llama hindú, que se llama sute o suti. ¿Y en qué consiste? Si el esposo muere y la mujer está viva, la queman con él. Las cruzadas o la Inquisición, ¿podríamos calificarlas de bueno? Hermanos, de verdad, alguien que honestamente está en busca de la verdad, honestamente, no alguien que está aferrado a negar a Dios, alguien que honestamente busca la verdad, difícilmente va a poder negar la existencia de estos valores universales. Fíjense, es un argumento un poquito complicado, pero me gustó y lo quiero expresar. Comenta este autor, William Craig. Tuve una vez la necesidad en una discusión en donde se exponía que acerca de la Biblia y los homosexuales. Y alguien dijo, es que eso fue, o esa negativa, o el decir que estaba mal, fue en un contexto cultural concreto, en un momento histórico concreto. ¿Y saben cuál fue la respuesta de esta persona? Fue, mira, muy sencillo, tú hablas de esa relatividad, de que hay cosas que en algunas culturas es buena y en algunas culturas es mala, ¿es correcto? Sí. Pues entonces, si una cultura decide perseguir a los homosexuales, entonces no está mal, porque no hay valores absolutos. Se llegan a verdaderos absurdos. Si habláramos de que es una evolución social que nos llevó a decir qué es lo bueno y qué es lo malo, realmente no tendríamos ninguna certeza, porque la evolución no lleva hacia la verdad, no lleva hacia lo bueno o a lo malo, no tiene esa capacidad, apunta a la supervivencia. Entonces no podríamos realmente hablar de lo que es bueno y no es malo. No habría una verdad moral a que perseguir o hacia dónde evolucionar si no hay un Dios. ¿De acuerdo? Estos argumentos yo se los platico porque se van a enfrentar a ellos. Y es importante conocerlos, es saber por lo menos esta basecita de saber lo absurdo a lo que llegan los otros argumentos, los argumentos que niegan a Dios. ¿Cómo saber que hoy lo que se dice que es bueno, si es mera evolución? Es mero convencionalismo, no hay forma. Pero ¿qué sucede con Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Por qué podemos reconocer ciertos valores que permanecen? Porque Dios nos dotó de conciencia. Romanos 2, 14 a 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia está grabada. Y por eso aunque ha sido modificada por los convencionalismos, hay una reminiscencia. Hay algo que queda ahí en los corazones de los hombres que habla de esos valores morales. Ojo. Y aquí una pregunta. ¿Algo es bueno porque Dios lo desea o Dios desea algo porque es bueno? La repito. ¿Algo es bueno porque Dios lo desea o Dios desea ese algo porque ese algo es bueno? ¿Cuál? ¿Algo es bueno porque Dios lo desea? Fíjense, sin duda,
Dios es soberano. Y si Dios dice que algo es bueno, es bueno. No hay una preexistencia, es decir, no habían antes de Dios unos valores que gobiernen lo que Él es. ¿Sí me explicó? O sea, Dios no es bueno porque se apegó a esos valores. No. Porque si no, no sería Dios. Porque Dios los creó. Dios los creó. Pero lo que realmente sucede es que Dios es bueno y lo que desea es bueno. Si alguien preguntara, por ejemplo, ¿qué pasaría si el abuso infantil dijera a Dios que es bueno? ¿O que lo tengo que hacer? Eso en realidad es una falacia. Es tanto como preguntar, ¿qué pasa con los círculos cuadrados? Es ilógico, porque Dios es bueno. Entonces no podríamos llegar a esa conclusión. Lógicamente no es posible. No preexistían esos valores. Son atributos de alguien. O sea, no son valores abstractos que estaban flotando en el aire, que esperaron a que pasara la evolución y entonces ya, órale, ahora los hombres deben de ser así, buenos o malos. No, había un atributo, es una cualidad, es algo que pertenece a una persona. ¿A quién? A Dios. ¿Sí? ¿Queda claro? Otro argumento, hasta ahí con el argumento moral, que demuestra la existencia de Dios. El aspecto perfecto. Nosotros traemos una idea de lo que es la perfección. Sería imposible esa idea de la perfección si no la inferimos de un ser perfecto. ¿Ok? Muy simple, muy sencillo, no voy a abundar con él, porque realmente también no es tan sustancioso como los otros. ¿Qué pasa si el ateo, después de todo esto, dice, ¿sabes qué? No tengo evidencia de que hay Dios? Independientemente de la necedad de la que nos habla la Biblia, realmente podríamos caer a decirle, espérame, ¿tú dices que no hay Dios? Demuéstrame que no hay Dios. Demuéstramelo. Es imposible. No lo va a lograr. Entonces el ateo, cuando empieza a reflexionar en eso, ¿a qué va a caer? A algo que se llama agnosticismo. Y es decir, puede o puede no haber Dios. Yo solo sé que no se puede comprobar la existencia de Dios. No es sino una falta de creer en Dios. No lo niega ya, pero entonces ya simple y sencillamente dice, no creo. ¿Y cuál es uno de los argumentos más fuertes del ateo, del agnóstico, acerca de esto? Y es la existencia del sufrimiento. Muchos dicen, es que si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué hay sufrimiento? Romanos 5, del 3 al 4. Yo sé que es muy árido esto que estamos viendo, pero confíen en mí, confíen en la Biblia mejor. Es apologética. Versículos 3 a 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Reflexionemos un poquito en esto, dejémoslo reposar en nuestros corazones, que rebote un poquito en nuestra mente. La tribulación, ¿ok? El hecho de que hay sufrimiento en el mundo no lo podemos negar, es innegable. Pero aquí hay que ser un poquito empáticos con la persona que está argumentando esto, porque muchas veces su argumento no es racional, sino es más bien emocional. No le gusta que haya sufrimiento. Y dice, ¿no han oído esta frase de no puedo creer en un Dios que permite el sufrimiento? No puedo creer en un Dios que es así. Entonces realmente es una cuestión más bien sentimental de la persona. Pero si nosotros analizamos realmente a fondo el aspecto racional, nos vamos a dar cuenta que la existencia de Dios y el sufrimiento no están opuestos. No es imposible que ambos existan al mismo tiempo. El ateo tendría que demostrarlo realmente.
genera muchas veces un desagrado de parte de nuestro corazón hacia ello, hacia el Dios que se ha revelado, pero